La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Vuelve la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del escritor argentino Julio Cortázar y música de la llamada clásica, en especial cercana al jazz. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, en momentos en que se producía la invasión a Bélgica por parte de los ejércitos del Kaiser. Su padre era funcionario asignado a la embajada argentina. Se trasladaron después a Zúrich y Barcelona. Terminada la guerra, la familia regresó al país, radicándose en Banfield, provincia de Buenos Aires, donde Julio pasó su infancia y adolescencia. En 1932 obtuvo el título de maestro en el Colegio Mariano Acosta y en 1938 publicó, tras un seudónimo, un libro de poemas llamado Presencia. En 1951 partió hacia París, empleado por la UNESCO. En esa ciudad habría de vivir hasta su muerte, ocurrida en 1984. Julio Cortázar escribió un literario manual de instrucciones como primera sección de su libro Historias de cronopios y de famas, publicado en Buenos Aires en 1962. Comprende instrucciones para llorar, para cantar, para matar hormigas en Roma, para entender pinturas famosas. Con un sorprendente martirio de la lógica, explicará el significado del regalo de un reloj. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Es muy conocida la afición de Cortázar por el jazz. Cierto día viajaba en tren desde París con Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Cuentan que en medio de la charla trivial, Fuentes le preguntó a Cortázar acerca de un tema del jazz, esperando conocer algunos datos. Pero la respuesta fue deslumbrante y la charla se prolongó por horas. En 1908, Debussy había dedicado a su hija una obra para piano que consta de 6 piezas breves. Aunque su ejecución es muy compleja,
refleja el mundo de los juguetes. La última hace referencia a un muñeco negro, por entonces muy popular, llamado Gollywood, bailando un cakewalk, una danza afroamericana parecida al ragtime, y cuyo origen se remonta a los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos. En el libro Historia de Cronopios y de Famas, escrito en París en 1962, uno de los años más peligrosos de la Guerra Fría, Cortázar propone una mirada poética para enfrentar la rutina del sentido común como un antídoto contra la solemnidad y el aburrimiento. Opta entonces por la imaginación creadora y hasta el sarcasmo de los surrealistas. En el pequeño cuento que habremos de escuchar y algunos consideran poema, el autor le otorga una personalidad propia a las gotas de lluvia. Algunas se acumulan y superponen hasta llegar al punto en que se derraman y caen como en un proceso inexorable, pero otras temen a ese proceso y deciden dejarse caer. Las interpretaciones, por supuesto, son variadas y disímiles. Se llama aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol.
pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Maurice Ravel solía frecuentar clubes para escuchar bandas de jazz, quedando impresionado por el virtuosismo de los intérpretes. Así quiso captar la esencia de esa música para incorporarla a su estilo con una atmósfera de nostalgia y melancolía y también de fuerza, que reflejó en la sonata para violín y piano. Fue estrenada en el año 1927 en interpretación de Georges Enescu en violín y Maurice Ravel en piano. En rigor, sostenía la idea de que el jazz era el camino a seguir para la música estadounidense.
Historias de cronopios y de famas es una sección del libro del mismo nombre en la que crea prototipos humanos, los cronopios, los famas y las esperanzas. Con humor e ironía, pero con profunda humanidad, va definiendo en pequeñas historias los rasgos de cada uno de ellos. Vamos a tratar de conocerlos un poquito. Si quieren nos asomamos a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. El ragtime se originó en las comunidades afroamericanas a finales del siglo XIX como adaptación de las marchas de los blancos y la música europea a los ritmos sincopados de la música africana. Terminada la Primera Guerra Mundial, Paul Hindemith comenzó a componer una serie de piezas con el ritmo de bailes populares de la época, entre ellos el ragtime, aunque sin intención de publicarlas. Pero cambió de idea y así surgió su suite para piano titulada 1922. Sin embargo, su propósito era satirizar a esos ritmos y en 1940 desaconsejó a sus editores que la reeditaran. El último número de esa suite se llamó Ragtime.
Las diferencias entre los cronopios, los famas y las esperanzas son bastante sutiles. Para conocerlas podemos seguir hurgando en las pistas que nos presenta Julio Cortázar. Filantropía. Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad, como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y, alzándola en su automóvil, la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces, mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama, en su club, se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída. Los cronopios no son generosos por principio. Pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la esperanza, ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo. Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia. Por eso, en las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una esperanza. Desde sus puestos, los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan. En 1917, Darius Milhaud empezó a componer una suite para saxofón y orquesta que dejó inconclusa. A partir de 1930 se dedicó a escribir música funcional para el teatro y el cine en forma de suites sobre temas populares. Para una de ellas, Scaramouche, alusión a un personaje bufonesco de la comedia del arte, retomó los borradores de 1917. Tiene 5 movimientos, 3 sobre formas convencionales, marcha, vals y nocturno, y los 2 restantes estilizaciones de música estadounidense, shimmy, similar al foxtrot, y un ragtime final, el más jazzístico de sus movimientos.
Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. A través de las historias de cronopios, Cortázar también describe a los grupos sociales de su época. Las conductas de los cronopios tienen cierta relación con las de los poetas, los insociables, los que viven al margen de las cosas. Frente a ellos se plantan los famas, que son las autoridades del Estado, los gerentes de las empresas, es decir, la gente formal que defiende un orden. En cuanto a las esperanzas, son personajes intermedios, sometidos a la influencia de unos u otros según las circunstancias. Cortázar nos mostrará ahora un tipo de persona que no es difícil de hallar en la vida cotidiana. Los exploradores. 3 cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los 2 cronopios cabrestantes lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso.
El concierto negro o de ébano de Igor Stravinsky fue compuesto en 1945 para clarinete y banda de jazz. Se trata de una serie de composiciones encargadas por Woody Herman, líder de la banda y clarinetista. Este concierto se estrenó al año siguiente en el Carnegie Hall de Nueva York. El Titania Palace fue un cine tradicional de Berlín, construido sobre un modelo de tipo cúbico con dos salas de 16 metros de altura y una torre de 24 visible desde muy lejos. Tuvo un gran escenario en una sala de casi 2.000 asientos y fue inaugurado en 1928, usándose también para otras actividades culturales. En 1942 fue directamente administrado por el Estado nazi y se convirtió en una herramienta de propaganda. Tras la guerra, el Titania Palace y sus equipos solo sufrieron daños menores. Quedó en el sector estadounidense y se convirtió en un centro cultural en el Berlín occidental de posguerra. Como el edificio de la Filarmónica fue destruido, la orquesta continuó actuando en este Titania Palace, pero con otros directores, pues las autoridades habían prohibido a Furtwängler volver a dirigir en Alemania. Una vez levantada esa prohibición, Furtwängler volvió al podio de la Filarmónica en un histórico concierto realizado en 1947 con la participación del violinista Yehudi Menuhin, quien había apoyado públicamente a Furtwängler. La realización de este concierto fue muy cuestionada por la comunidad judía en distintos lugares del mundo. La grabación de este concierto fue conservada y editada en Francia muchos años después. Cierto día, Julio Cortázar escuchó por radio esa grabación y percibió un detalle que le resultó llamativo. La tos de una señora alemana. La mentalidad científica quiere que todo tenga explicación, incluso lo maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez sea así. Pero entonces, apenas se acepta resignadamente esta supuesta conquista total de la realidad, lo maravilloso vuelve desde pequeñas cosas. Lo insólito resbala como una gota de agua a lo largo de una copa de cristal, y quienes merecen el comercio con esas mínimas presencias olvidan la sapiencia y la conciencia y la ciencia para pasarse a otro lado y hacer cosas como, por ejemplo, escuchar la tos de una señora alemana. En 1947, poco después del fin de la guerra, Wilhelm Furtwängler dirigió un concierto entre las ruinas de una Alemania derrotada, que la mayoría de sus vencedores empezaba a rehabilitar al oeste después de haberla repudiado al este. También Furtwängler había sido repudiado en un principio por su condescendencia frente a la megalomanía y melomanía de Adolfo Hitler, tras de lo cual parecía de buen tono rehabilitarlo. Así terminan muchas guerras, lo cual explica que un tiempo después vuelvan a desatarse. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino del concierto en el que Yehudi Menuhin, invitado por las fuerzas de ocupación, tocó esa noche el concierto en re de Beethoven, que el ilustre Furtwängler sacaba una vez más de su jaula para mostrar lo que era capaz de hacer con ese imperecedero leopardo de la música. La radio alemana difundió el concierto y además lo grabó con los medios técnicos disponibles en ese momento, que no eran muchos. La grabación sería un disco, alambre, cinta magnetofónica. Quedó en los archivos, hasta que el otro día, más de 30 años después, fue prestada a la radio francesa
que la prestó a su vez a mi receptor, sintonizado en France Musique. Un argentino en París escuchó así a una orquesta alemana y a un violinista judío que tocaban bajo la batuta de un muerto. Todo eso, que hubiera sido perfectamente incomprensible hace menos de un siglo, formaba y forma parte de lo ordinario, de lo que la ciencia explica a los niños en las escuelas. Todo eso era cotidiano, simplemente apretar unos botones e instalarse en un sillón. Tal vez Menuhin no tocó jamás el concierto de Beethoven como esa noche. Le sobraban razones para hacerlo tan prodigiosamente en el mismo lugar donde habían sido exterminados 7 millones de judíos y donde acaso algunos de sus exterminadores se sentaban en las plateas del teatro y lo aplaudían frenéticamente. Del concierto en sí, de su intérprete y de su director, solo puede hablarse con admiración. Pero no es de eso que hablamos, sino de ese instante, creo que en el segundo movimiento, en que un pianissimo de la orquesta dejó pasar una tos, un solo golpe seco y claro de tos que no habría de repetirse, una tos de mujer, la tos de una señora que cualquier cálculo de probabilidades definiría como la tos de una señora alemana. Durante más de 30 años, esa pequeña tos anónima había dormido en los archivos de la radio. Ahora reiteraba su diminuto fantasma en millares y millares de oídos que escuchaban un concierto en otro tiempo y otro espacio. Imposible saber quién tosió así esa noche. Ninguna ciencia, ningún caballero Dupin podría rastrear su origen. Sin la menor importancia, sin la más pequeña significación, esa tos se repitió multiplicada por infinitos altavoces para recaer instantáneamente en la nada. Pero alguien que acaso nació para medir cosas así, con más fuerza que las grandes y duraderas cosas, oyó esa tos, y algo supo en él que lo maravilloso no había muerto, que bastaba vivir porosamente abierto a todo lo que habita y alienta entre lo concreto y lo definible para resbalar a otro lado, donde de pronto, en la enorme masa catedralicia de un concierto beethoveniano, la breve tos de una señora alemana era un puente y un signo y una llamada. ¿Quién fue esa mujer? ¿Dónde se sentó esa noche? ¿Está aún viva en alguna parte del mundo? ¿Por qué esa tos hace nacer estas líneas en otro tiempo, bajo otro cielo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que lo maravilloso no es más que uno de los juegos de la ilusión? La tos de una señora supuestamente alemana efectivamente aparece en esa grabación y en el segundo movimiento, aunque no es la única. Escuchemos la secuencia de esa grabación llevada al disco tiempo después por distintas editoras comerciales.
Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy, dedicada al escritor argentino Julio Cortázar. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden realizar los comentarios que consideren oportunos o sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar escribiendo un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.